Hola, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañan. Hoy vamos a continuar con el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Pero ¿se acuerdan que habíamos terminado con la historia donde Jesús acababa de abrir los ojos de una persona que había sido ciego de nacimiento? Que los papás no querían mucho testificar del milagro porque tenían miedo a los líderes religiosos que los expulsaran de la sinagoga. Los líderes religiosos, los fariseos, no querían saber nada de Jesús, no quería que la gente hablara de Jesús, y la gente les tenía miedo porque, ay, ¿qué tal si me corren de la sinagoga? Ya no puedo ir al templo y cómo voy a hablar con Dios. Y aun cuando los líderes trajeron a este hombre para dar testimonio de lo que había pasado, no le creyeron, no le creyeron. Y inclusive lo acusaron: tú eres un pecador de nacimiento, tú qué nos vas a enseñar a nosotros. Y lo terminaron excomulgando. Se mostraron muy crueles contra él. Dice en Romanos 12:15: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Estamos llamados a sentir con aquellos que sienten cuando vas por un tiempo difícil, estar con ellos, para cuando van por un tiempo gozoso donde han tenido metas cumplidas, donde Dios los está bendiciendo. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que gozarnos con ellos. Esa es nuestra labor, especialmente como líderes, como el cuerpo de Cristo que somos. Bueno, hoy vamos a comenzar. Versículo 1, capítulo 10 dice: les digo la verdad, aquí todavía está Jesús hablando con la multitud y los fariseos andan por ahí escuchándolo también de lo que acababa de pasar. La gente andaba ahí haciendo alboroto, juntándose, hablando del milagro de este Señor, que Jesucristo le había abierto los ojos. Dice, les digo la verdad, Jesús les va a decir una metáfora, les va a decir como una historia para que ellos entiendan lo que está pasando. El que trepa por la pared, por una cerca de un redil donde están las ovejas, y trepa escondidas, de seguro es un ladrón y es un bandido. Versículo 2: pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen su voz y le abren y lo escuchan y lo siguen. Se le acercan, él las llama. A cada una de esas ovejas las llama por su nombre y las lleva fuera del redil a comer. Aquí Jesús está haciendo una metáfora donde está hablando de tres grupos o tres personas o tres. Habla del ladrón que no entra por la puerta. Yo detrás de mí, si pueden ver, tengo una cerca. Pues el ladrón se brinca la cerca, viene a escondidas, viene de noche, no quiere que nadie lo vea. Y eso es una señal de que no está haciendo algo correcto. Y si tú no estás haciendo algo correcto, vas a tener la tentación de hacer las cosas escondidas porque sabes que está mal. Pero también habla del buen pastor, el que usa la puerta para entrar, el que habla a las ovejas, y también habla de las ovejas. Las ovejas, dice, escuchan la voz del pastor y lo siguen porque lo reconocen. ¿Por qué está hablando de pastores, de ovejas, de puertas? Después de que los fariseos habían excomulgado al hombre que había recibido un milagro. Dice el versículo 5: las ovejas nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen su voz. ¿Qué quiere decir esto? Que como ovejas tú y yo necesitamos discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Tenemos que distinguir entre lo que es verdad y lo que no es verdad. Tenemos que discernir la voz de Dios Padre. ¿Dónde o cómo es que discernimos la voz de Dios? En las Escrituras. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? ¿Estás tú leyendo las Escrituras? ¿Estás recibiendo la palabra de Dios para poder discernir si un líder, si alguien que se llama pastor te está hablando palabra de Dios?
Porque si tú no estás aprendiendo las escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, ¿cómo entonces vas a discernir si lo que te están diciendo es palabra de Dios o no? Te vas a poder engañar si no lo haces. En 1 de Juan 4 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Tú tienes que tener discernimiento para poder probar que los líderes que te están enseñando de parte de Dios vienen en realidad de parte de Dios. Tú tienes que discernir entre los líderes religiosos, que no son aquellos ladrones que se brincan la cerca, sino que entran por la puerta. ¿Quién es la puerta? La puerta es Jesucristo. Él es la única puerta al Padre, el único camino al Padre, la única verdad. Versículo 4 dice, una vez reunido su rebaño, las ovejas, el buen pastor camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Si tú conoces a Jesucristo, tú vas a seguir su voz. Si tú conoces a Jesucristo y a su palabra, si la escuchas, vas a seguirlo. ¿Por qué? Porque lo vas a conocer. Si tú estudias su palabra, vas a conocer cuando alguien habla su palabra y cuando alguien solamente comparte palabra de hombre, creencias de hombres. Esa va a ser la diferencia. Dice aquí que el buen pastor camina y las ovejas lo siguen. El buen pastor es el líder. Jesucristo es nuestro líder y nosotras lo seguimos como ovejitas. El líder, para poder ser llamado líder, es porque él dirige o liderea con su ejemplo. Jesús nos dio un ejemplo de cómo vivir y fue su vida misma. En Gálatas 1:8 dice, pero aún así, alguno de nosotros, aún si alguno de nosotros, está Pablo hablando, o aún un ángel del cielo, ¿se acuerdan que un ángel cayó del cielo? Dice, si aún algún ángel o alguien por ahí les predica un evangelio o buenas nuevas contrarias o diferentes o distintas a las que ya les hemos predicado, que ese hombre sea un anatema, que quiere decir que caiga bajo maldición. ¿Qué es lo que dice Pablo en Gálatas? Tengan mucho cuidado de escuchar un diferente evangelio al de las escrituras. Si tú no estás metido en las escrituras, vas a escuchar a diferentes líderes. Vas a escuchar a falsos maestros, falsos profetas. Van a ser estos lobos rapaces vestidos de ovejas, según Mateo 7:15. Tenemos que tener cuidado. Jesús aquí está diciendo a la multitud. Saben que hay varios líderes. Hay el buen pastor que hace las cosas claras, transparentes. Las ovejas sí lo van a escuchar a él. Pero también está el que se brinca la cerca, está el ladrón. Y en Juan 10 dice, el propósito del ladrón, o el ladrón vino para robar, matar y destruir. Este es el propósito del ladrón. Robar, matar y destruir. A eso viene el ladrón. Pero también dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. A eso vino Jesús. Y ahora él ya se está comparando con un ladrón. ¿Saben qué? Hay el buen pastor, pero también hay aquel que se brinca la cerca y nada más viene a robar, matar y destruir. Tengan mucho cuidado. Y para eso, como ovejitas, ¿cómo vamos a discernir entre el buen pastor y el ladrón? Por su voz, por su palabra. ¿Qué es lo que está escrito en la palabra? Lo que yo estoy escuchando de ese pastor, de ese líder, ¿está de acuerdo a la palabra de Dios? Tú tienes que discernirlo. El versículo 11 dice, yo soy el buen pastor, dice Jesús, porque el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo asalariado sale corriendo cuando hay problemas. Entonces viene el lobo y ataca al rebaño. El cuidador contratado sale corriendo porque solamente trabaja por el dinero.
y en realidad no le importan las ovejas. Aquí Jesús nos está hablando claramente de aquellos pastores asalariados que hacen su trabajo por dinero. Cuando viene el peligro, salen corriendo, se desaparecen, no puede encontrar cita con el pastor, está muy ocupado, anda de viaje. Cuando vienen mujeres a hablar con el pastor, es que mi hijo anda en drogas, es que mi esposo no quiere saber nada de Dios, necesito que ore por mí, ¿qué hago? Ay, no, ahí viene la hermanita enfadosa, dígale que no estoy, que tengo citas, no tengo tiempo. Es pura carga esa mujer. No. Es como una ovejita minusválida que se acaba de cortar la pierna y necesita ayuda. Y el buen pastor no tiene tiempo para ella. Así está comparando Jesús al pastor asalariado. No tiene tiempo para esas ovejas minusválidas, flacas, que nomás le quitan el tiempo. Él dice que Él es el buen pastor, que sacrifica por su vida por las ovejas. Él dice, versículo 14, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Cómo? Versículo 15, como también mi Padre me conoció a mí, yo conozco a mi Padre. Aquí Jesús está diciendo, yo conozco a mis ovejas de la misma manera que mi Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él. ¿Qué tan profundo y qué tan real es la relación de Jesucristo con su Padre? Así se compara la relación de ti, que eres una ovejita de Jesús, con tu buen pastor Jesús, así de estrecha, así de única. Que seamos uno, dice Él. Padre, yo te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Él se atrevió a decir, mis ovejas me conocen tanto como yo conozco a mi Padre. Así de intenso, así de personal, así de única. Mi relación con mi Padre es parecidísima a mi relación con las ovejas. Y yo te quiero preguntar, ¿tú tienes esa relación con tu buen pastor? ¿Conoces su voz? ¿Lo escuchas? ¿Lo sigues? Él dice, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Jesús es el buen pastor porque es el único que sacrificó su vida por ti y por mí. Y Él te ama y Él me ama y quiere que lo sigamos y que no nos confundamos siguiendo enseñanzas de hombres, siguiendo a pastores que solamente ponen cargas que ni siquiera ellos llevan. Cuando les pides ayuda te mandan a que sirvas al departamento de niños, te ponen a que vengas a esta reunión, venga el lunes, venga el martes, venga el miércoles, y tú estás toda cansada porque ni siquiera puedes tener orden en tu casa, pero ahora tienes que llevar la carga de ir a servir a la iglesia. Tengamos mucho cuidado de saber que lo que nos está diciendo nuestra autoridad, nuestro líder, nuestro pastor, esté de acuerdo a las escrituras. Jesús da su vida por las ovejas. Él sana a la que se le quebró la pierna y es muy paciente. Para que tú disciernas si estás siguiendo al buen pastor, tienes que conocer las escrituras. Y Jesús dice, versículo 16, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo de traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. O sea, que ni estamos todas las que somos, ni somos todas las que estamos. ¿Qué quiere decir esto? Ese grupo de gente con el que tú estás, tu iglesia, no son todas las ovejas del pastor. Pero también las que están ahí no son todas de Él. Todavía hay más que Él va a traer. Todavía hay gente por la que tú estás orando que el buen pastor va a ir por ellas y las va a traer. Ten esperanza, sigue clamando por aquellos que estás clamando por salvación. Las ovejas del buen pastor no solamente son aquel grupito en tu iglesia, en tus cuatro paredes. Todavía hay ovejas allá que Él prometió que Él va a traer. Tengamos esperanza. El buen pastor no ha terminado la obra en nosotras. Él es misericordioso. Él quiere que lo sigamos. Todo de acuerdo a sus escrituras. Y quiere que estés tan cerca de Él como Él y su Padre. Tengamos fe. Y discernamos entre el buen pastor y aquellos que no son.
Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que nos des oídos para oír la voz de nuestro buen pastor Jesús. Ayúdanos a amar tu palabra tanto que la reconocemos y que también podemos reconocer a los falsos líderes, a los falsos maestros, que dicen exactamente lo opuesto a tu palabra. Gracias por la esperanza de que hay ovejitas, Señor, que tú vas a traer al redil. También serán salvas. Gracias, Jesús, por dar tu vida por nosotros. Que Dios les bendiga. Continuaremos con el capítulo 10. Gracias por acompañarme.